Un gusto saludarlo, soy el doctor Rosel Pairesamán. Vamos a realizar nuestra exposición sobre los métodos más usados en la parte del entrenamiento de la flexibilidad. En esta primera exposición vamos a abordar los diferentes métodos de entrenamiento, que básicamente son los procesos de estiramiento en sus diferentes modalidades. Vamos a ver en forma macro cuáles son los ejercicios que se recomiendan para hacer. Y en la próxima exposición hablaremos de cuáles son las pautas, las estrategias para diseñar un programa de entrenamiento, sobre todo teniendo en cuenta la progresión, en especial en el tiempo, en la duración de cada movimiento y en el rango de movimiento articular. ¿Sí? Recordando que el tópico de flexibilidad es uno de los componentes que forma parte del concepto physical fitness y que está directamente relacionado a salud, un componente que está directamente involucrando al aparato locomotor en sus estructuras articulares básicamente, pero que también obviamente tiene que ver con los componentes blandos, como son músculos, tendones, ligamentos. Y es muy importante poder entrenar apropiadamente este componente porque existen desórdenes en las cuales las personas comienzan a tener algún problema en el rango de movimiento articular que podría estar ocasionando ciertas limitaciones, desde las cosas más sencillas como son las actividades de la vida diaria, hasta incluso algunos temas relacionados con el performance deportivo. Por eso que dentro de esa estructura, de todas las evaluaciones que nosotros hemos hecho para analizar el estado físico de una persona, el componente flexibilidad es trascendental. Y dado el esquema de trabajo, nosotros siempre evaluamos la flexibilidad cuando realizamos las evaluaciones de las capacidades físicas de las personas, siempre se recomienda evaluar la flexibilidad al final de todas las evaluaciones. Porque para realizar el trabajo de flexibilidad se requiere cierto grado de calentamiento, de preparación. No es recomendable hacer los procesos de estiramiento, que es el método más utilizado para entrenar la flexibilidad. No se recomienda ejecutar esto en frío. ¿Ya? Siempre por lo menos hacer algo de calentamiento o al final de todas las evaluaciones o al final de las dinámicas de entrenamiento. Nosotros hemos aprendido a evaluar la flexibilidad en su estructura más macro a través de estos exámenes que la American College of Sport Medicine nos brinda, como es el test en caja, en la cual la persona tiene que posicionarse de esta manera y sin doblar las rodillas, con las plantas pegadas al fondo de la caja, llegar lo más lejos posible. Una vez que vemos hasta dónde llegó, eso se ve en las tablas de referencia y tenemos una evaluación de la flexibilidad. La otra es a nivel del piso, se utiliza una cinta métrica con una cinta de referencia y en este caso no hay caja, sino que los dedos tienen que avanzar sobre la cinta lo más largo posible y en base a la distancia obtenida se ven las tablas y tenemos el estado de flexibilidad. Esos son los dos test que siempre vamos a utilizar y que son los que nos recomienda el Colegio Americano de Medicina del Deporte para poder tener por lo menos una visión macro de cómo está el estado de flexibilidad de esta persona. Ahora, si queremos ver un tema mucho más específico que se ve en situaciones ya más de rehabilitación física, de terapia física o en el alto rendimiento, ya se involucran evaluaciones de los rangos de movimiento articular utilizando un goniómetro, que es un instrumento que se utiliza para ver el rango de movimiento articular. Pero eso, digamos, no lo estamos nosotros enfocando porque esto es parte ya de otros niveles de proceso. A nosotros nos piden en este proceso de preparación entender bien por lo menos cuáles son estos procesos de entrenamiento macro o de evaluaciones generales, se podría decir, ¿no? Pero que son importantes porque nos dan una clara evidencia de cómo está la persona en su estado de flexibilidad. Entonces, como consideraciones para nosotros entrar a estudiar estos métodos, ok, ya tengo los primeros datos de en qué estado se encuentra la flexibilidad de una persona, ¿correcto? Entonces yo en base a eso voy a diseñar cuáles son los ejercicios que vamos a hacer en los días de entrenamiento para poder entrenar la flexibilidad. Y hay unas consideraciones previas que se deben de tener siempre en mente, que para realizar el trabajo de flexibilidad se recomienda por lo menos un proceso o fase previa de al menos un mínimo de 5 minutos de calentamiento. Esto significa que el proceso de estiramiento lo puedo hacer al inicio de la sesión de entrenamiento. La persona llega, por ejemplo, al centro fitness, o llega al gimnasio, o llega a la clínica, o llega al consultorio.
hace sus 5 o 10 minutos de calentamiento aeróbico, que es el ejercicio, que es la actividad que más se recomienda. Puede ser una caminata, puede ser pedalear en la bicicleta a un ritmo suave, ¿sí? Hacer lo que es los clásicos ejercicios de calistenia, que básicamente son con tendencia aeróbica, para de esa manera generar un incremento de la temperatura en las diferentes partes y estructuras de nuestro cuerpo, de tal manera que los componentes elásticos que están involucrados en la estructura de nuestras articulaciones puedan dar esa posibilidad de hacer un buen recorrido en el rango de movimiento articular. Otra alternativa es de que los ejercicios de estiramiento que son la metodología más importante para la flexibilidad, los podamos hacer al final de la rutina de entrenamiento, ¿sí? Siempre con la pausa necesaria, como vamos a ver ya en la próxima exposición, pero no se recomienda hacerlo en frío. ¿Ya? Es importante que para la aplicación del movimiento a realizar para el trabajo de flexibilidad, sí debemos de controlar la respiración apropiadamente. No hay que aguantar la respiración mientras se va haciendo el recorrido, hay que respirar naturalmente y hay que cuidar pero muy importante la postura durante los procedimientos. Ustedes han podido ver en base a la información que se ha colgado en la plataforma de estudio, o a la cual han podido tener acceso, donde hay unas imágenes que nos provee también el Colegio Americano de Medicina del Deporte, de algunos movimientos o ejercicios que se pueden implementar para lo que es el entrenamiento de la flexibilidad, y que también lo vamos a ver el día de hoy, ¿no? Muy bien, con esas consideraciones previas, y ya partiendo desde un contexto en el cual yo logré evaluar el estado de flexibilidad de la persona, existen dos grandes métodos o agrupaciones, se podría decir, o dos formas de entrenar la flexibilidad, considerando que el estiramiento es la herramienta o es el método más importante que nosotros vamos a utilizar y es el que siempre se recomienda. ¿Sí? Existen dos grandes grupos de estiramientos: los estiramientos activos, en el cual es el mismo cliente o es el mismo paciente o es el mismo alumno el que va a hacer el movimiento de su articulación. O sea, no se involucra otra persona para mover ese segmento corporal. Es el mismo alumno. En cambio, en el estiramiento pasivo, este procedimiento sí involucra la participación del entrenador o del terapeuta físico o del médico o del nutricionista que está aplicado a la nutrición deportiva y entrenamiento físico, ¿sí? Entonces, él ya realiza el movimiento. El paciente está, por ejemplo, echadito y él, por ejemplo, levanta la pierna y comienza a hacer el movimiento. A eso se le denomina un estiramiento pasivo. Pero sí nos pide, sí es muy importante recordar, que se requiere tener conocimiento y experiencia para hacer ese movimiento cuando es un trabajo pasivo. Porque si el entrenador o el terapeuta o el médico o el nutricionista deportivo que maneja también los conceptos de la programación de entrenamiento hace muy amplio el recorrido o no tiene el cuidado del caso, podría, más que lesionar, generar una cierta incomodidad, que por cierto no es nada agradable cuando se exagera en el rango de movimiento. Y siempre hay que estar preguntando al cliente cómo se encuentra durante el mismo proceso. Por eso esta es una imagen donde nosotros vemos esos tipos de estiramiento activo. Activo no significa que el cliente o el paciente, el alumno, se va a mover por todos lados, no, sino que él mismo genera la acción. Por ejemplo, acá estamos trabajando a nivel del segmento del cuello. Estamos trabajando haciendo una extensión, una hiperextensión cervical, ¿sí? Lo cual me permite estirar los músculos que están en la cara anterior. Y cuando voy hacia abajo, lo que se llama la flexión cervical, lo que estoy haciendo es estirar los músculos que están en la parte posterior. Y generalmente cuando yo hago el movimiento de estiramiento con flexión cervical, según lo que estoy mostrando en el puntero, los que se estiran son aquellos que tienen origen en las partes superiores del cuello y en la zona occipital, como por ejemplo el trapecio.
El trapecio en sus porciones superiores tiene origen en la zona occipital. Tenemos los esplenios de la cabeza, el esplenio del cuello, o también la parte superior de los erectores espinales. También tenemos ahí algo que podría involucrarse cuando hago ya un movimiento un poco más específico, el tema relacionado con el elevador de la escápula. Pero específicamente el trapecio, en sus porciones superiores, quizás es uno de los músculos que más se contracturan, que más se tensan cuando la persona está muy cargada con el estrés, o con el trabajo, con las preocupaciones. Entonces, este movimiento de flexión de la parte cervical sí estiraría esa musculatura y no hay un entrenador o un terapeuta que está haciendo el movimiento. Es el mismo alumno el que va a bajar, 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 hasta que su mentón vaya a tocar un poquito la parte de su tórax, la parte superior, casi cercana al esternón, ¿sí? A la horquilla esternal, tratando de llegar lo que más pueda, y ese es el procedimiento activo. En este caso, por ejemplo, en el caso del estiramiento de los isquiotibiales, esta persona está sentada normalmente y lo que va a hacer es llevar sus dedos hasta la punta de sus pies, sin doblar la rodilla. Entonces, este movimiento de llegar hasta las puntas de los pies está jalando, está estirando los músculos de la parte posterior del muslo, como son el bíceps femoral, como son el semimembranoso y el semitendinoso, que me permite darle ese trabajo de estiramiento. Por lo tanto, haríamos también un buen recorrido en la zona de la cadera. Entonces, en este caso, esos son los movimientos o los tipos de estiramiento activos. La misma persona, es el mismo alumno, es el mismo paciente que realiza el movimiento. En cambio, en el estiramiento pasivo, ¿sí? Técnicamente el alumno está en situación, valga la redundancia, pasiva. Y es el entrenador o es el terapeuta físico o es el médico o es el nutricionista o el profesional de fitness que está manejando estas áreas de entrenamiento el que realice el movimiento. En este caso hemos venido desde acá hasta acá. Eso significa de que siempre preguntando al alumno cómo se va sintiendo a medida que yo voy subiendo desde la parte inferior, voy subiendo y voy preguntando cómo se siente, alguna molestia, hasta donde la persona pueda tolerarlo. Cuando la persona ya empieza a sentir un cierto grado de disconfort, ¿sí? Hasta ahí nomás me quedo y sostengo la postura. Se recomienda, y esto lo vamos a reforzar más en la próxima exposición, se recomienda que acumulemos para cada articulación o para cada movimiento 1 minuto de permanencia, pero no 1 minuto, o sea, si es mi primera semana, por ejemplo, no voy a subir desde acá, desde la parte inferior, voy a subir hasta acá y me voy a quedar ahí 1 minuto. No, lo podemos hacer por partes, podemos hacer 10 segundos, descanso. 10 segundos, descanso, hasta acumular 6 veces para que me dé 1 minuto. Otra semana empezaré 15 segundos y haré 4 veces de 15 segundos. Pasará otras 2 semanas y haré 20 segundos. Pasarán otras tantas y haré 30 segundos. Así gradualmente en progresión hasta llegar a 1 minuto sostenido en el tiempo. ¿Ya? Entonces, en este caso, no se va más allá hasta donde la persona pueda tolerarlo, sin que le genere dolor, pero sí tiene que existir un cierto grado de disconfort. Por eso que es muy importante que el entrenador pueda estar preguntando al alumno cómo se siente y conocer cuáles son, digamos, el rango o hasta dónde podría llegar la persona en base a la evaluación inicial de la flexibilidad que se hizo. Muy bien, teniendo esos dos grandes conceptos del estiramiento activo, en la cual la persona es la misma persona la que ejecuta el movimiento, y el estiramiento pasivo, en la cual el entrenador o el profesional del fitness es el que hace el movimiento, tenemos 3 tipos de estiramiento, derivados de esos dos grandes bloques. ¿Sí? De esos dos grandes bloques conceptuales, hay 3 tipos que son los que realmente nosotros aplicamos en el campo del entrenamiento, que son los estiramientos estáticos, que son los estiramientos dinámicos y la facilitación neuromuscular propioceptiva, conocido como PNF. O sea, de esos dos grandes conceptos o grupos de estiramientos que nos dan el marco contextual, que es el estiramiento activo y el estiramiento pasivo, se deducen
tres tipos de estiramientos que son los que nosotros utilizamos en forma práctica en el día a día. El estiramiento estático. ¿Sí? El estiramiento estático per se es un estiramiento en el cual la persona no tiene desplazamiento de su cuerpo hacia otro lado. ¿Sí? No tiene desplazamientos de los segmentos corporales. O sea, no hay movilidad de un lado para otro. No existen balances, no existen inclinaciones. ¿Sí? Note usted que el estiramiento estático técnicamente es como que la persona está en su mismo lugar. O el segmento corporal, por ejemplo, acá mi segmento corporal, que sería a nivel de la articulación de la rodilla, ¿sí? No se está yendo para acá, o sea, no se está viniendo para aquí, tampoco se está viniendo para acá, está en su mismo lugar, ¿sí? Y lo único que hago, ¿sí? Es hacer el procedimiento de flexión de la rodilla para estirar el cuádriceps, nada más. En este caso, por ejemplo, que la persona está haciendo un estiramiento fabuloso de la parte dorso-lumbar, ¿sí? Está sobre su misma posición y está estirando el cuerpo. En este caso, por ejemplo, para las muñecas, estoy haciendo, en este caso, la hiperextensión del carpo, con la extensión también de los dedos, acá flexión del carpo, con flexión de los dedos. Todo esto está permitiendo, en este caso, cuando hago acá esta maniobra que es la hiperextensión del carpo, es para estirar los flexores del carpo. Y cuando yo hago en esta zona la flexión del carpo, es para estirar los extensores del carpo. En este caso no estoy en movimiento, mi mano no se está viniendo para acá, la mano no se está viniendo para acá, está en su mismo lugar, lo único que hago es hacer el recorrido natural, ¿sí? A través de su rango de movimiento. Entonces el estiramiento estático hace que la persona o el segmento esté en su misma posición. Pero el estiramiento estático, si usted lo ve desde el punto de vista de los dos grandes grupos contextuales, está relacionado con el estiramiento activo. ¿Por qué razón? Porque es la misma persona la que está realizando el movimiento. Es decir, los estiramientos estáticos son estiramientos activos, pero también hay estiramientos estáticos pasivos, porque puede venir una persona, yo estoy echadita, o echadito, o está en decúbito dorsal, y viene otra persona y hace el movimiento. Entonces, la persona no se está desplazando a ningún lado, pero el entrenador, el profesional de fitness, sí está haciendo el movimiento, como en este caso de acá, por ejemplo, ¿sí? Este es un estiramiento pasivo, sí, pero la forma práctica de aplicación se le llama estiramiento estático, pero es un estiramiento estático pasivo. ¿Por qué pasivo? Porque es otra persona la que hace el movimiento. En cambio, en estas imágenes que usted ve, es un estiramiento estático activo, porque es la misma persona la que está realizando el movimiento. Por otro lado, vamos a ver aquí, un ratito por favor. Muy bien, entonces estas son imágenes en foto de lo que nos provee el American College of Sport Medicine en sus guidelines. Vamos a ver unos videos que también nos provee y que nos permite esta es una demostración de uno de los ejercicios que se realizan para el trabajo de flexibilidad, un estiramiento estático activo. La persona está en su misma posición, pero está haciendo los movimientos respectivos ella misma. ¿Sí? Entonces llegamos hasta un máximo de pronunciación, flexionamos y hacemos el estiramiento. ¿Ya? Ese es un modelo. Acá vamos a ver otro modelo que es la posición para hacer hiperextensión de la zona dorso-lumbar. Un ejercicio bastante interesante. Lo que debemos de buscar nosotros es que el paciente, cuando hace el recorrido del movimiento, llegue a un momento en el cual siente algo de disconfort. No debe sentir dolor, pero sí debe sentir algo de disconfort, porque así gradualmente va a ir mejorando su rango de movimiento. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos el trabajo con esta imagen,
Si lo mismo que ustedes están viendo acá, lo deben hacer con el resto de ejercicios que pueden ver ustedes en fotos que hemos dejado en la plataforma. Entonces, la persona está acá, en su cabecita. Entonces, de repente, en un inicio, la persona llegará hasta acá. Hasta esa posición inicial, la persona ha subido un poco desde esta posición, desde esta posición inicial hasta esta segunda posición. Ya no va más atrás porque sintió ese pequeño disconfort, que es lo que se recomienda, no llegar a que te duela, pero sí tienes que sentir que ahí estás forzando un poquito más el recorrido. Y luego bajas. Por ejemplo, nos podemos quedar en esa posición 10 segundos. Bajamos, descansamos 10 a 20 segundos, usualmente es el término 1-1, ¿sí? Para luego hacer otro segundo intento y nos quedamos 10 segundos y así vamos a ir subiendo. La idea es acumular 1 minuto por cada movimiento. Entonces, si acá me quedo 10 segundos, haré 6 veces y terminaré en 1 minuto. Pasarán 1 o 2 semanas, haré 15 segundos. Pasaré 1 o 2 semanas, 20 segundos, así sucesivamente. Pero gradualmente lo que vamos a ir notando es que la persona puede ir aumentando gradualmente, poco a poco, su rango de movimiento. Entonces, la idea es que pueda ir aumentando el recorrido. Y esto solamente se logra con el paso del tiempo. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo se da el movimiento en este video. Y acá podemos ver cómo está posicionado el cuerpo de la persona. La persona levanta la zona del tronco, la sostiene 10, 15, 20 segundos, dependiendo de la progresión, y luego baja nuevamente. Ya en algún momento se quedará la persona el mayor tiempo posible en esa posición, de tal manera que ya sostiene un periodo de tiempo mucho más pronunciado ese movimiento. ¿Sí? Entonces, lo que hay que hacer es posicionar adecuadamente a la persona y indicar que realice el movimiento. En este caso, esta es una variación, porque la otra variación sería que gradualmente extiende el codo para poder ir más atrás, sin levantar la zona de las caderas. La zona de caderas tiene que estar bien posicionada. Entonces, en este caso, esta persona ha logrado subir, ¿sí?, de una posición está en esa posición. Entonces nosotros podemos ver que su tronco, que estaba en esta zona, estaba acá, ha subido hasta acá. ¿Sí? Está la cabecita estaba antes acá. Entonces miren cuánto ha subido. Ha subido regular, no ha subido todo esto. Con el paso del tiempo podría subir hasta acá, ¿no? Entonces, eso se logra solamente con el paso del entrenamiento. El entrenamiento de la flexibilidad no es algo que demande tanta programación, es solamente tener un sentido lógico de las progresiones en cuanto al tiempo y siempre pidiendo a la persona que vaya aumentando el rango hasta donde le sea cómodamente posible. No hay que llegar al dolor en estos casos, ¿ya? Muy bien, eso es para la parte de lo que son los estiramientos estáticos. Y la otra parte son los estiramientos dinámicos. Es decir, lo primero que debemos de hacer con una persona que empieza a entrenar la flexibilidad son los estiramientos estáticos. Una vez que la persona ha mejorado ese rango de movimiento, ¿sí?, y ya sostiene 30 segundos por lo menos recorrido, hasta 60 segundos corrido en una posición, y hemos notado que su movimiento, su rango de movimiento ha mejorado, porque cuando yo le vuelvo a hacer los test de evaluación en la caja, lo que se llama el Sit and Reach Test, ha mejorado en Sit and Reach, y ahora si empezó en una situación pobre o promedio, ahora ya está en buen excelente, podemos empezar a involucrar estiramientos dinámicos. Y como su nombre lo dice, los estiramientos dinámicos son estiramientos en las cuales sí hay desplazamiento del segmento que yo quiero trabajar. Noten acá, por ejemplo, estoy moviendo todo el segmento de los brazos, empezando con arcos,
con circunferencias pequeñas, voy agrandando, agrandando, agrandando hasta hacerlo más grande, ¿sí? Entonces sí hay desplazamiento. O como en este caso, por ejemplo, donde estoy haciendo flexión y extensión de la cadera, ¿sí? Acá hago flexión y voy hacia atrás, extensión. Es decir, se alternan, ¿sí? Por cortos espacios de tiempos, movimientos, digamos, entre comillas, opuestos. Aunque se realicen en el mismo plano de movimiento, son movimientos de dirección opuesta. Porque acá estoy yendo hacia la flexión y voy para atrás a la extensión. En cambio, en el movimiento estático, en el estiramiento estático, si yo voy a hacer flexión, me quedo en extensión, perdón, en flexión, me quedo en extensión 10, 15, 20, 30 segundos. En cambio acá no, es alternado. Voy para acá, regreso para acá. Ese es el movimiento dinámico, el estiramiento dinámico. O sea, hay desplazamientos y también hay desplazamiento del cuerpo, como vamos a ver en las siguientes imágenes. ¿Ya? Vamos acá a compartir. Por ejemplo, estos son ya imágenes, son vídeos sobre entrenamiento, estiramientos dinámicos. Nos provee el Colegio Americano de Medicina del Deporte. Estos son estiramientos dinámicos para brazos. Va a notar usted que empieza con los brazos en abducción y va a empezar a hacer circunferencias pequeñas, luego las circunferencias van creciendo, va haciendo más grande la circunferencia y luego de hacerlo más grande empieza a hacerlo pequeño. ¿Sí? Esto ya es en el proceso de movimiento contrario, ¿no? Vamos a verlo nuevamente. Recomiendo a todos ustedes que están viendo estos videos, siempre inviertan también en comprarse libros del Colegio Americano de Medicina del Deporte, porque cuando ustedes se compran libros del Colegio Americano de Medicina del Deporte, pueden tener acceso a diferentes videos, a diferentes materiales de estudio. Siempre un libro es una muy buena inversión. Y bueno, así van armando su biblioteca. Ya no es una cosa que tengan que comprarse 100.000 libros en un año, pueden ir comprándolos gradualmente, pero siempre es importante poder tener referencias de una institución tan prestigiosa como el Colegio Americano de Medicina del Deporte. Nuevamente, un modelo de estiramiento dinámico. Noten usted que va a ser el movimiento hacia adelante, circunferencia hacia adelante, va creciendo el movimiento, va creciendo, y ahora va a ser el movimiento inverso, pero haciéndolo más pequeñito. ¿Ok? Eso es lo que hace el entrenamiento de flexibilidad por estiramientos dinámicos. Acá vamos a ver un trabajo para piernas, lo que se llama el trabajo en péndulos para la cadera. Este tipo de estiramiento dinámico permite mejorar más el rango de movimiento hacia adelante, hacia atrás, empezando con recorridos pequeños hasta que ya empiezo a hacerlo más largo. Así como está haciendo para la pierna izquierda, también lo hace para la pierna derecha. Y ahora en situaciones, eso fue en flexión y extensión, ahora en aducción y abducción también para cadera. Y empiezo a hacer el recorrido, ¿no? Alterno, aducción, abducción, pero siempre tratando de hacer cada vez mayor grande el recorrido. Lo mismo hacemos para la otra pierna, ¿no? Este es un trabajo de estiramiento dinámico para la parte inferior del cuerpo, para cadera también, rotaciones dinámicas. Aquí vamos a ver un trabajo de rotación interna en la cadera.
Cuando la persona toca con su mano el pie, está haciendo rotación interna, rotación interna, rotación interna, rotación interna. Ve que está moviéndose, ¿ok? Ese es un trabajo dinámico, pues estoy desplazándome, haciendo desplazamiento y rotación interna, ahora es rotación externa. Ahora al revés, como queriendo cruzar las piernas, ¿no? Ahí está uno, ahí hago rotación externa. Estoy haciendo un gran movimiento, muy dinámico, y podemos hacer eso desplazándonos, ¿no? Y voy desplazando. En este caso no me detengo mucho tiempo en el movimiento. En cambio, en el estiramiento estático sí se queda la persona. Por ejemplo, si voy a hacer rotación externa, me quedaría ahí 10, 15, 20 segundos. En cambio, en el trabajo de estiramiento dinámico hago alternado. Incluso acá estoy haciendo movimientos de rotación externa con desplazamientos. Y puedo hacer alternado, rotación interna, rotación externa, rotación interna, rotación externa. Este es otro tipo de estiramiento también dinámico, es otro ejemplo. La caminata del soldado. Es como si estuviese marchando, ¿no? Es lo que llaman los desfiles que hay en diferentes lugares del mundo. Son los desfiles que hacen los soldados. Bueno, de ahí se ha tomado esta idea. ¿Sí? Pero para hacer este movimiento, obviamente acá hay una cosa importante que considerar. Para que la persona, y voy a señalarlo con un plumón, para que la persona tenga un buen recorrido, ¿sí? Esto es flexión de cadera. Para que yo tenga un buen recorrido de la flexión de la cadera, mis isquiotibiales tienen que tener un gran proceso de estiramiento, o sea, tienen que tener esa soltura necesaria para poder levantar, porque si no voy a tener molestias. Cuando una persona no tiene un buen proceso de adaptación previa para rangos de movimiento articulares, en las cuales hay una cierta limitación por estiramiento en los isquiotibiales, no va a poder levantar de esa manera su pierna, entonces va a ser un movimiento inadecuado. Va a flexionar más esta rodilla para que se pueda agachar y él va a flexionar más el tronco. Entonces, por eso es que lo ideal es que antes de hacer estiramientos dinámicos, yo tenga unas semanas previas en las cuales la persona ha trabajado muy bien los estiramientos estáticos. De esa manera, yo ya puedo incluir movimientos dinámicos que me van a mejorar más el proceso. O por lo menos le estoy poniendo más complejidad y de esa manera la persona va a ir mejorando. No es sencillo hacer esto, no todas las personas levantan las piernas hasta ese nivel, ¿sí? Y esto me dice que hay un buen proceso de estiramiento para isquiotibiales, ¿no? Ahí estoy alternando, ¿ves? Y puedo ir hacia adelante, por eso es un trabajo dinámico, ¿no? Este es otro tipo de estiramiento dinámico, otro ejemplo, que pueden ser incluidos en sus programas de entrenamiento. Este es un ejemplo bastante simpático porque es como que si yo estuviese queriendo lanzar algo para arriba, ¿no? Entonces, hay desplazamiento corporal, ¿ya? Estoy alternando los movimientos. Y por último, vamos a ver el trabajo de el último tipo de estiramiento. El último tipo de estiramiento, que es la facilitación neuromuscular propioceptiva. Y en la facilitación neuromuscular propioceptiva, ustedes pueden ver que está tomando parte de un trabajo pasivo, que es esta zona de acá,
donde el movimiento llega hasta un punto en el cual la persona por sí misma ya no puede hacerlo, o ya cuando el entrenador estuvo moviendo este segmento de la pierna hasta acá, ¿sí? La paciente le dice al entrenador, hasta ahí nomás, porque ya no puedo más, ya siento ese disconfort, ok. Entonces, como segundo paso, lo que hace la misma persona es empujar su pierna en forma activa, va a tratar de bajarla. Va a ser como que si esta zapatilla haga una tendencia de irse hacia abajo. Por eso que ustedes pueden ver la posición que tiene el entrenador. La posición que tiene el entrenador es una posición que le ayuda a él a sostener la pierna cuando la persona está intentando bajarla. O sea, lo que hace la persona es intentar bajar esto, pero no puede bajarlo porque el entrenador lo está sosteniendo. Entonces se hace una contracción isométrica de 6 segundos y luego de esa contracción isométrica de 6 segundos, lo que hacemos es, le decimos al paciente, ok, relaje, suéltese y miren qué es lo que sucede. La pierna viene más acá. Noten ustedes dónde estuvo la pierna inicialmente y ahora dónde está. Entonces, gracias a ese movimiento pasivo en el cual el entrenador llevó la pierna hasta un punto en el cual el cliente, el paciente le dice hasta ahí nomás porque ya siento ese disconfort, ¿correcto? Nos quedamos ahí unos 10 segundos y luego le decimos a nuestro paciente, a nuestro alumno, muy bien, ahora trate de bajar su pierna y yo evito con mi cuerpo que baje la pierna, es una contracción sostenida isométrica de 6 segundos, luego de ello suelta a la persona, relaja y la pierna se viene más atrás, empujada por el mismo paciente. Esto se llama facilitación neuromuscular proprioceptiva. Vamos a ver en un video, también que nos provee el American College of Sport Medicine, donde vemos esta técnica de estiramiento por facilitación neuromuscular proprioceptiva. La persona está ubicada, quizás bien relajada para poder hacerlo. El mismo entrenador profesional de fitness levanta hasta una posición donde la persona ya siente ese disconfort. Ahora el alumno va a empujar, ahí ella está deteniendo la pierna, noten que está poniendo algo de resistencia y luego de eso aumenta un poquito más el recorrido. Relajo y mando más para atrás. ¿Okay? Y mantengo esa posición por unos 10 segundos, vuelvo a intentar hacia abajo y relajo nuevamente y vuelvo a subir. Ese procedimiento es muy importante tenerlo como referencia porque nos ayuda de alguna manera a poder mejorar el rango de movimiento articular de nuestro paciente. Es un procedimiento que no se recomienda hacer inicialmente y si el entrenador o el profesional del fitness no está capacitado ampliamente en esta técnica, se recomienda no hacerlo porque hay que tener cuidado porque es un movimiento ya un poco más exigente y si la persona no tiene las capacidades para hacerlo, si el profesional del fitness no tiene la preparación adecuada para hacerlo, mejor es dejar esto en manos de personas como los terapeutas físicos o preparadores físicos, kinesiólogos, médicos especialistas o los especialistas en fitness que ya tienen algún procedimiento o prácticas en este sentido y nos quedamos básicamente con los estiramientos estáticos y con los estiramientos dinámicos. Con esos dos tipos de estiramiento, nuestro paciente va a mejorar su rango de movimiento articular. ¿Sí? Usualmente esto lo vemos en el campo ya de la rehabilitación o de la terapia física, pero es importante conversar de ello para que lo puedan tener como referencia. Muy bien, mis estimados
asistentes a esta clase. Gianni, un gusto enorme, como siempre, haberte tenido en esta exposición. No sé si tienen alguna consulta, por favor. Muy bien. Esta ha sido nuestra presentación sobre los métodos que nosotros o que usualmente se utilizan en el entrenamiento de la flexibilidad y que son las recomendaciones, pautas del Colegio Americano de Medicina del Deporte. Y nos estaremos viendo en la próxima presentación para ya hablar sobre algunas estrategias de cómo diseñar el programa de entrenamiento para nuestros pacientes. ¿Ok? Entonces, con eso terminamos esta presentación y nos estamos viendo en la siguiente exposición. Gracias.